Bienvenidos amigos y hermanos a este espacio de Escuela Sabática. Fácil, es un gusto, es un placer el estar aquí aprendiendo juntos y compartiendo, ¿verdad? Las lecciones de este último trimestre. Como siempre, su servidor Néstor Salguera y su hermano en Cristo César Vargas. Damos gracias a Dios, Néstor, por la oportunidad que nos da nuevamente de comentar una lección más de la Escuela Sabática, animándole siempre para que usted sea parte activa de este ministerio, ¿verdad? Así es. Le animamos para que pueda hacer de la Escuela Sabática una escuela participativa, dinámica, y que siempre como maestro podamos ir, César, cambiando en sí nuestra forma de dar las clases, saliendo de la monotonía, ¿verdad? Podamos hacerlo bien dinámico. Así es. Y fíjate que hablando de eso, seguimos estudiando el libro Consejos sobre la hora de la Escuela Sabática, nuestra hermana Elena de Guay, y el consejo de esta semana es interesante porque tiene relación con lo que acabas de decir. Dice que la verdad es infinita y aquel cuya mente es iluminada, guiada por el Espíritu de Dios, irá progresando en poder y hallará en su senda aumenta en resplandor hasta que el día sea perfecto. Amén. O sea que no podemos dejar a un lado, César, el estudio de la palabra. Como la verdad es infinita, entonces hay que seguir. Siempre vas a hallar algo nuevo que hay que aprender. Qué bueno. Aún tendremos la eternidad para eso. Así es. Y por eso usted ve que muchos pastores predican un ejemplo. César, ¿has escuchado un tema quizás de la moneda perdida o del hijo pródigo? Y lo has escuchado de muchos puntos de vista de diferentes pastores y cómo se ha venido predicando digamos, hablando de ese pasaje, ¿verdad? O de esa ilustración que hizo Jesús desde que Jesús la hizo hasta hoy. ¿Cuántos han exposiciones sí, se han hecho? Bueno, yo diría que lo viví este sábado con el pastor David. Con David Pineda. David Pineda, o sea, hablando de saqueo. Ajá, de saqueo. Innumerables veces me he escuchado sermones sobre eso. Sin embargo, el aspecto que él lo tomó esta vez me dio algo nuevo. Así es. Y saludando al pastor, ¿verdad? David Pineda, que estuvo aquí en Nicaragua con nosotros en la Iglesia Camino a Cristo, ¿verdad? Con su familia, con nuestra hermana Lucía y sus 2 hijos. Ya está en El Salvador, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Y también a nuestro hermano Samuel Martínez, que es egresado, ¿verdad? De teología. De UNADECA en Costa Rica. Así que a trabajar va nuestro hermano Samuel Martínez, Dios te bendiga. Y entonces vamos a pasar entonces a lo que sería nuestro estudio de esta semana para el 20 de diciembre del año 2025 y tiene un título bastante, podemos llamarle, César, prometedor. Es una promesa. Dice, Dios es fiel. Bueno, una verdad absoluta, digamos. Y una verdad absoluta también. Sí. Porque Él promete su fidelidad también, ¿verdad? Dios es fiel. Dios es fiel y eso lo ha demostrado siempre y lo veremos y lo hemos estudiado esta semana. Y la Biblia dice, aunque nosotros seamos infiel, Él sigue siendo fiel, así que Él permanece. Así es. Bueno, vamos a orar entonces. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, en esta plataforma. Pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Ayúdanos para que podamos comprender, oh Dios, y entender el gran amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. Lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. César, texto para memorizar, ¿puedes compartirlo? Así es, Josué capítulo 21, verso 45. No faltó ninguna de las palabras que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. ¿Qué manera, ¿verdad?, de Josué poder acercándose al final, ¿verdad?, y decir todo lo que el Señor habló. No faltó nada. Todo se cumplió. Y eso me da, César, me motiva a seguir creyendo en ese Dios todopoderoso, a seguir sirviéndolo, porque todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha dicho, lo va a cumplir. Quizás hay algo que tú dices, por lo menos lo que nosotros entendemos como
el Señor vendrá por segunda vez. ¿Cuánto tiene esa promesa? Casi 2000 años. Pero se va a cumplir, Claro. ¿verdad? Entonces, o sea, no podemos dejar a un lado el decir, no, yo creo que el Señor ya no va a venir. No, Él va a venir. Y el apóstol Pedro tomando esa Esa referencia. incertidumbre de la Ajá. gente que le preguntaba, y Pedro, pasó tanto tiempo. Y él dice, no, es que el Señor nos está trazando. Lo que pasa es que Él quiere salvar a la mayor parte posible, incluyéndola a ustedes. Así Y es. por eso es que el Señor no ha venido aún. Y el Señor quiere encontrarte a salvo en su salvación, ¿verdad? Así que, Bueno. como dijo John Kennedy, César, Sí, John F. Kennedy, hablando allá en 1961 en su mensaje, dice que es un mensaje de apenas 1366 palabras, pero dijo, el mensaje fue: con la conciencia tranquila como la única recompensa segura y la historia como juez final de nuestros actos, avancemos para dirigir la tierra que amamos, pidiendo la bendición de Dios y su ayuda, pero sabiendo que la obra aquí en la tierra debe ser también la nuestra. la nuestra. Así. O sea, este asunto no es solamente de fe, Y no solamente tiene que ver Dios, hay que poner manos a la hay que obra. poner manos ¿Ok? a la obra. Por eso decía el apóstol Pablo, somos colaboradores con Cristo, ¿verdad? Así que este mensaje, César, que se emitió o se dio el 20 de enero de 1961, tuvo, ¿verdad?, una huella indeleble en la mente de todos los estadounidenses y también ahora en la mente de nosotros que hemos compartido esta cita, ¿verdad? Tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Claro. Cuando Josué, el anciano líder, ¿verdad?, de la nación, y los israelitas, ¿verdad?, se centran, digamos, se sintió, digamos, al final. O sea, ya Josué, César, está en una edad donde él ya siente como que ya se va a retirar, ¿verdad? Se va a jubilar. Pero él no quiere irse sin antes exhortar al pueblo. Lo mismo que hizo Moisés. Lo mismo que hizo Moisés. ¿Ok? Dice que el capítulo 23 habla sobre el futuro y cómo adorar exclusivamente a Dios. Sí. Y el capítulo 24 repasa las demostraciones de fidelidad de Dios en el pasado para motivar a sus oyentes a rendir culto solamente a Dios. Así. Ese es el mensaje de Dios. Ese es el mensaje principal de esta semana, Así ¿verdad? Vamos a pasar el día domingo 14 de diciembre. Todo se cumplió. Así es. Josué capítulo 21, versos 43 al 45. ¿Qué imagen conceptual presenta Josué allí acerca de Dios? ¿Cómo se aplican estas palabras no solamente a la tierra prometida, sino también a la realidad de nuestra salvación hoy, según 2 Timoteo 2, del 11 al 13? Así es. Bueno, mi respuesta es, aquí se presenta la imagen de un Dios fiel y cumplidor de sus promesas. Se enfatiza que Dios le dio a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus padres, y no solamente eso, sino que también les dio la oportunidad de reposar, ¿verdad? De cesar las batallas y manteniéndolos en victoria, ¿verdad? Ahora, libre de sus enemigos, libres. Ni una sola promesa se quedó sin cumplir. Todas se cumplieron. Pero la pregunta dice aquí, César, ¿cómo sería la realidad, o sea, en nosotros ahora, de hacer esto? El Señor te promete un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más llanto, más dolor, no habrá muerte, pero eso es una promesa que se va a cumplir en el futuro, pero si estamos, ¿verdad? Eso es lo que te iba a preparar el tema. Ajá. La promesa de Dios se cumplieron porque ellos cumplieron su parte. Así es. Y no porque Dios fuera infiel o Dios no quisiera, sino que siempre o casi todas las promesas del Señor son, ¿cómo se le llama? Se me va la palabra. Condicionales. Son condicionales. Son condicionales. ¿Okay? Yo prometí darle a la tierra si eran fieles. Yo prometí ir con ellos si eran fieles. Y es lo que se trata esta semana, ¿verdad? Y es lo que el Señor nos pide a nosotros ahora también. Okay, como tú decías, Dios nos da un cielo nuevo, una tierra nueva, nos promete tantas cosas, pero eso no es incondicional. Si tú quieres, vas a ir. Si no quieres, también. Así es. Okay.
Estos versículos constituyen el clímax del libro y su resumen teológico, además de destacar uno de sus temas principales, ¿verdad? Número 1, la fidelidad del pacto de Dios, quien cumple su promesa y su juramento. Esta breve sección también se resume todo el contenido del libro hasta el momento. Josué 21:43 habla del reparto de la tierra y el establecimiento de ellas, ¿verdad? Mientras que Josué 21:44 se refiere a las victorias sobre los enemigos y al control obtenido sobre la tierra, como decía Josué 1:12. Ahora, toda esta retrospectiva es contemplada a través de la prisma de la fidelidad de Dios, y los israelitas debían de recordar esto. Ok. ¿Verdad? Así es, dice que los israelitas debían recordar siempre que solo podrían tener las victorias sobre sus enemigos o la tierra como herencia en virtud de la lealtad de Dios, En virtud. de su palabra. Nos pasa a nosotros. La salvación, dice la Biblia, que es solamente Por gracia. hagas lo que tú hagas en esta tierra, no te va a ayudar para salvar. No te va a ayudar. Simplemente es el resultado de tú ya ser salvo. Guardamos la ley porque Dios, ya somos salvos, queremos agradar a Dios también. Así es. Es la manera de expresar el amor y eso lo vamos a ver más adelante. Así es. Dice aquí el comentario, todo el éxito de Israel había de atribuirse únicamente a la iniciativa divina y a la fidelidad de Dios. Y lo mismo ocurre con nuestra salvación. Y lo dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios. A veces te preguntan, bueno, pero yo quiero hacer una obra. Quiero, en esta temporada, que nosotros entendemos una temporada de fin de año, Navidad, que le llaman, entonces la gente quiere hacer regalos para gente de escasos recursos, pero hay personas que lo hacen como que eso les va a sumar puntos para la salvación. Ahora, como cristiano, nosotros podemos hacerlo, pero no pensando en que eso va a sumarme sino como tú decías, como un resultado de tu salvación. Así es. ¿Verdad? O considerando, como te digo, como el apóstol, la Biblia dice que tú consideres a tu prójimo como a ti mismo. Así O sea, es. si tú tienes suficiente o tienes la iniciativa, no lo suficiente, porque dice que da el que quiere, no No el que tiene. el que tiene. Así es. Si tú quieres hacerlo, además no solamente tiene que ser en esta fecha, Todo el año. todo el año. Cualquier fecha del año. Los pobres hijos del Señor siempre lo tendrán. Siempre van a estar ahí Así los que, pobres. claro que a veces se nos facilita en estos tiempos, pero esto debería ser no con el objetivo de que Dios me mire, Señor, aquí, Así es. como lo hacemos ahora en las redes, te estoy regalando 100 pesos, mira, y posteas eso. Y ese video se hace viral porque estás entregando algo. Sí, estoy entregando 10, 100 para que YouTube me pague 1000. Así es. Y no es ese el asunto, ¿verdad? Así es. Es hacer las cosas porque queremos ayudar a la persona, porque Dios ha puesto en mi corazón compartir así como Dios dio el cielo completo en la vida de Jesús. Así es. Y me gusta porque el Señor quiere, César, también, Él es un ejemplo de lo que es la fidelidad. Entonces Él dice, así como yo soy fiel, yo quiero que tú seas fiel también, ¿verdad? Y cuando hablamos de fidelidad, hablamos de que esa fidelidad tiene que abarcar todo, digamos, todos los sentidos. En todos los sentidos ser fieles, ¿verdad? Sí. Solo que, bueno, lo vamos a ver el jueves, Sí. porque dice que hay que ser fieles, pero nosotros en nuestro nivel y Dios en el suyo. Así es. Bueno, vamos al día lunes 15 de diciembre, una señal de preocupación. ¿Qué pasa aquí? La gloriosa conclusión de toda la sección de Josué 21, 43, 45 lleva implícita la aseveración de que la obediencia a Dios es la condición para el cumplimiento, es lo que tú decías. Así. Dios te promete una tierra, pero te condiciona. Es decir, si permaneces fiel a mí, esa tierra es tuya. Ahora, es interesante que Dios no te condiciona para sacar provecho. Sí, sino para que tú tengas la Para que te oportunidad. beneficies tú. Así es, beneficio tuyo, a favor tuyo. Yo por eso a veces digo que Dios es un mal negociante. Porque Dios te dice, César, dame tu corazón de piedra y yo te voy a dar uno de carne, ¿verdad? O a veces te dice, tráeme los diezmos al alfolí y a ver si no abro las ventanas de los cielos y caiga bendiciones hasta que sobreabunden, ¿verdad? Entonces vemos que Dios siempre en sus negocios quiere favorecernos. Ahora, dice que
para que nosotros podamos recibir el cumplimiento de las promesas de Dios, tenemos que ser obedientes. Esa es la condición, nada más. Y el éxito nunca debe darse por sentado. Siempre está ligado a la obediencia a la palabra de Dios. Así la repartición de la tierra, además de ser la demostración de la fidelidad de Dios para con Israel, como lo menciona en Nehemías 9:8, dejaba lugar para un futuro desarrollo que dependía de la actitud de Israel. ¿Sería este capaz de asegurar lo logrado? Nosotros a veces dudamos, y digo dudamos porque somos humanos, ¿verdad? Dudamos de las promesas del Señor, ¿verdad? Sí. A veces dudamos, o sea, el Señor te está prometiendo. Una de las promesas más grandes que el Señor nos ha dejado es: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces te pasan unas cosas que tú sientes: Dios me ha dejado solo, ¿verdad? Dios no está conmigo. Así es. Bueno, dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Mantenerse. Y Israel estaba en este punto. Así es. ¿Cuáles son los dos puntos principales de la introducción de Josué, capítulo 23, del 1 al 5? Bueno, dice el número 1, que describe cómo fue posible la conquista de la tierra. Y fue posible solo porque el Señor luchó por ellos. Amén. No fue gracias a su poder militar, sino solamente a la intervención divina. Y número 2, quedaban algunas ciudades todavía por conquistar, ¿verdad? La victoria no era una realidad consumada e inmutable para Israel, sino la posibilidad siempre presente, pero mediante la confianza constante en la fiel y ayuda divina. Nosotros somos salvos. El apóstol Pablo dice que ya somos salvos, pero eso lo tenemos que hacer diariamente. Hacerlo diariamente para que sea una realidad en nuestras vidas. Una realidad continua. Continua, correcto. Es. No es solamente ya soy salvo y ya me voy a quedar aquí. Es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor, pero es necesario nacer de nuevo todos los días. Por eso es importante pedir el bautismo del Espíritu Santo diario para que podamos nosotros vencer las tentaciones y no ceder al pecado, ¿verdad? Amén. ¿Qué similitudes existen entre la manera en que los israelitas conquistaron Canaán bajo el liderazgo de Josué y la forma en que los cristianos, escuchen esto, pueden vivir hoy una vida espiritual victoriosa? Según Josué 23:10, Colosenses 2:15, Segunda de Corintios 10, 3 al 5 y Efesios 6:11. Bueno, lo primero es que la batalla es de Dios. Porque dice Josué, ¿verdad? 23:10, Dios pelea por nosotros. Y en ambos casos, hablando de los versículos que hemos mencionado, el punto crucial es que Dios es el actor principal. Así es. Efesios 6:11, ¿eso qué te dice? Vestidos de la armadura de Dios. ¿De qué te vas a vestir? De la armadura de Dios. Es el actor principal. O sea, tú no puedes ir a enfrentarte a la batalla solo y salir victorioso. Nunca vas a salir victorioso. Es que quitando a Dios de la ecuación no tenés nada. No tenés nada, quedas en cero. Por eso Jesús dijo: fuera de mí nada podéis hacer. Nada. Así es. Ahora, para finalizar, ¿verdad? La tarea de Josué y la de los israelitas fue obedecer y actuar. ¿Cuál es entonces la tarea de nosotros? Lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. No vamos a hacer nada nuevo. Obedecer y actuar. ¿Cuál fue el resultado de la victoria de los israelitas? La victoria de Israel no podían ser atribuidas, a su fuerza y a su estrategia. Del mismo modo, lo que hablábamos, la victoria espiritual sobre el pecado y la tentación ha sido asegurada solo a través del sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero el pueblo de Dios debe hoy confiar constantemente en esa habilitación del Espíritu Santo a fin de vivir una vida triunfante. Es lo que hemos dicho, esta cosa es de todos los días. Por eso insistimos siempre en el devocional, insistimos siempre en asistir a todos los días de culto, porque eso nos va a ayudar a crecer y a mantenernos en el camino. Así es. Familia, cuando hay una señal de preocupación, ¿qué es lo que nos puede preocupar en la iglesia, en la casa y donde estemos? A veces nos puede preocupar la falta de confianza en Dios. Nos puede preocupar la falta de fe en Dios. Mira la pregunta que aparece abajo. ¿Por qué nos sigue resultando tan fácil seguir pecando? A pesar de contar con tantas promesas maravillosas.
O sea, ¿por qué no resulta tan fácil? Porque dejamos de un lado el estudio de la palabra, dejamos de un lado la oración y dejamos de un lado la testificación. Cuando nosotros comenzamos a quitar eso, entonces es más fácil que cosa. Estar viendo Netflix, estar viendo, escuchando música mundana, o sea, es más fácil. Okay. Y esa es la preocupación que tiene Josué, José, porque ya le entregó la tierra, ya están cómodos, y ahora ya el peligro no es tanto con los enemigos por la sino guerra, que es dentro. sino por la amistad que puede ocurrir, y es Así. lo que vamos a ver ahora. Así pasamos entonces al martes 16, límites definidos. Eso es importante porque hay que establecer límites. ¿A dónde puedo pasar? Solo me acuerdo cuando César, yo me preguntaba, ¿por qué no estaba Daniel cuando los jóvenes fueron echados al horno? ¿Dónde estaba Daniel? Posiblemente pudo andar haciendo alguna diligencia, Sí. pero también puedo pensar que Daniel ya sabía que no podía andar en esa plaza exponiéndose. ¿Verdad? Bueno. A veces pasa. Ok, dice aquí el comentario, la tarea que guardaba Israel no era principalmente de naturaleza militar, Sí. sino más bien espiritual. Tenía que ver con la obediencia a la voluntad de Dios revelada En la Torá. ¿Sí? En la escritura. Dice, ¿por qué adoptó José una postura tan firme acerca de las relaciones de Israel con las naciones circundantes? Josué 23, 6 al 8, 12 y 13. Bueno, porque entendía los peligros, número uno, y también las consecuencias de apartarse de Dios. ¿Verdad? Miren cómo es. Si tú te acercas a Dios, vas a obtener resultados. Pero si te apartas de Dios, vas a recibir consecuencias. ¿Verdad? O sea, cuando tú escuchas la palabra consecuencia, yo les pregunto, si yo les digo a ustedes, eso tendrá consecuencias, tú te preguntas, inmediatamente sabes que eso es negativo. Claro. ¿Verdad? Pero si yo te digo, tendrás resultado, eso es positivo. Positivo. Ok. ¿Verdad? Bueno, es que Josué, perdón, le dice que ellos le va a costar Sí. obedecer al Señor. Y él dice, no, lo vamos a obedecer. Pero es que él sabía lo que ya había pasado anteriormente. Él ya conocía a su redil. Así es. Y él se había acordado que Israel ya lo había prometido anteriormente servir a Dios, pero también recordaba lo que pasó allá en Números 25, ¿te acuerdas? Cuando Israel se mezcló con las moabitas y hubieron aquella mortandad de 24,000 personas. Y también lo dice 1 Reyes capítulo 11, donde Salomón, al cabo de la vejez, con todas sus esposas y siendo tan sabio, hizo totalmente lo contrario y construyó un montón de templos para todas y cada una de sus esposas y sus dioses. A todos les contribuyó sus altares. Entonces, dice acá el comentario, el peligro al que Israel se enfrentaba ya no era la enemistad de las naciones, sino más bien la amistad. La amistad que podía llegar y que podía corromper su ideología y sus valores, o la falta de ellos, podrían resultar más dañinos que cualquier fuerza militar. Josué miró eso y vio que el conflicto era ahora espiritual. Israel debía preservar su identidad, su singular identidad. Así es. Y es importante porque eso comprometía su identidad como pueblo elegido, ¿verdad? Ahora, Josué no se queda con los brazos cruzados, él llama la atención. Claro. Él le hace un llamado de atención. Está viendo la posibilidad. ¿Qué pasó con ustedes? Es que mira, cuando estás en guerra, imagino a los hermanos en guerra, estaban activos, estaban, ¿cómo te digo? Alerta, ¿no? Estaban a la defensiva. Estaban, sí, oraban y hacían esto y hacían aquello. Su mente estaba ocupada. Estaban dependiendo de Dios. Y nos pasa a nosotros. Sí. ¿Tenés algún problema? Es cuando más orás. Ahí está. Y entre más grande el problema, a veces pasás toda la noche que nunca lo habías hecho antes. Y a veces la situación es larga y tú le pides al Señor que te dé descanso. Pero cuando te da descanso, naturalmente bajamos la guardia. Y lo tomas literalmente descanso de todo. Ya no oramos, ya no leemos como antes. Y entonces, pero Satanás está luchando siempre a la misma intensidad. Entonces ahora somos presa fácil. Así. Y es lo que Josué está viendo, que el peligro que puede caer del pueblo. Así. Sí, porque habla acerca de la prohibición
de invocar el nombre de un Dios, jurar por él y servirlo o inclinarse ante él tenía que ver con la idolatría. Y en el antiguo cercano oriente, el nombre de una deidad representaba su presencia y su poder. Invocar o mencionar los nombres de los dioses en los saludos cotidianos o en las transacciones comerciales significaba reconocer su autoridad y contribuía a que los israelitas buscaran su poder en tiempos de necesidad. Es decir, ahora que están en la tierra, ellos corrían el peligro de poder adoptar esas creencias paganas. Y me acuerdo solo cuando, me gusta cuando José llegó a Egipto y también cuando Daniel llegó a Babilonia. Esos hombres se mantuvieron tan fiel a Dios que no adoptaron para nada ninguna de las tradiciones de esos reinos. Ojalá fuera todos así, pero somos más dados ¿verdad? hacia el mal. Hacia el mal. El peligro de casarse con los cananeos que quedaban en la tierra consistía en que Israel perdiera su pureza espiritual. No era tanto cuestión de raza o etnia, sino más bien de evitar la idolatría que podía conducir a ese colapso espiritual de Israel. Y que al final pues lo pasó. Así es, y solo acuérdate que creo que Génesis capítulo 6, donde habla que los hijos de Dios querían casarse con las hijas de los hombres, ¿verdad? O sea, sí. El plan de Satanás era perder la identidad. Exactamente, siempre ha sido siempre ha sido ese plan. Por eso 1 Corintios 6:14 dice que no se casen en yugos desiguales. Fíjate que, bueno, lo vemos todos los días. Ahorita hay un caso especial de un muchacho que pertenece a una iglesia, la muchacha pertenece a otra, se van a casar, pero como ninguno quiere a la otra, se van a casar solamente por civil, van a hacer su boda, aceptándose, ¿verdad? Pero el asunto, le digo yo, vendrá cuando vengan los hijos. Ajá. Cuando uno quiere educarlo de una manera y el otro quiere educarlo de la otra, y van a haber problemas. Y uno le va a enseñar una cosa, el otro le va a enseñar otra cosa. Se va a complicar el asunto. Entonces, para evitar esto, el apóstol Pablo dice, no se casen así, cásense con una persona que crea lo mismo que ustedes. Así es. ¿Verdad? Sobre todo que te apoye en adorar al Señor. Y es importante que en este día podamos comprender, César, lo que significa ser hijos de Dios. O sea, conservar tu identidad. A veces nosotros como adventistas del séptimo día debemos de mantenernos en lo que estamos creyendo. Por eso es importante que estudiemos las 6 creencias, las 6 doctrinas y las 28 creencias para que podamos entender, conocer y defender también, ¿verdad? Okay, lo que hemos creído. Y hablando de esto, porque hay bastante indicio de que la cultura está afectando nuestra adoración. Hasta dónde la cultura debe llegar y hasta dónde no. Debe conservarse la pureza en cuanto a la adoración en la iglesia. Sí, porque el hecho de que en un país hayan tradiciones, por ejemplo, hablando de África, hablando de la India, de este lugar asiático, China y esos lugares que tienen muchas culturas, ¿verdad? Y tradiciones, no es bueno que nosotros como conocedores podamos estar introduciendo eso a la iglesia, ¿verdad? Sí, hay que tener cuidado porque el enemigo siempre ha entrado por ahí sutilmente y ha causado mucho daño. Ahora, esto puede despertar la ira del Señor en nuestras vidas. Martes 17 de diciembre, la ira del Señor. ¿Cómo podemos interpretar las descripciones de la ira de Dios? Y su justicia. Ya lo hemos estudiado esto ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Sí. Pero en realidad lo que dice el Señor es que ellos van a sufrir las consecuencias de sus actos. ¿Verdad? No contarán con la protección divina, sino que van a quedar desprotegidos. Valga la redundancia. Dios no, la ira divina, como dice acá, no es que Dios está airado ahí con un látigo. Si te saliste, te da el látigo. Uno, ¿verdad? Si hiciste la cosa, no. La ira de Dios consiste, y lo estudiamos la vez anterior, en que Dios simplemente quita su protección divina. Algo sencillo, cuando ellos andaban en el desierto, Dios los guardó siempre de las culebras, de la serpiente y todo lo que existe. De los escorpiones y todo. Sí. Cuando
ellos decidieron apartarse del Señor, el Señor retrajo su protección y lógicamente las serpientes Así entraron. es, entraron. Y después cuando el Señor o ellos reconocieron de que necesitaban a Dios, Moisés, por favor, pide al Señor que... Fue cuando edificaron aquella serpiente de bronce, Sí. ¿verdad? Pero el Señor ya les dijo, bueno, los voy a proteger. Israel ya había experimentado la ira del Señor durante su travesía por el desierto, que es lo que tú mencionabas, y en la tierra prometida. Y era plenamente consciente de las consecuencias de provocar la ira de Dios. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros como cristianos ahora no podemos estar pensando, ay, es que yo no sé cuál es la ira del Señor. O pensar en un Dios enojado y que hay que complacerlo para estar bien. O que tus actos que estás haciendo que no son de acuerdo a lo que Dios te manda, vas a decir, bueno, yo creo que Dios no me va a mandar serpientes ni escorpiones, pero tenemos que entender que eso va a tener Todo una trae su consecuencia, exactamente. ¿verdad? Va a tener consecuencias, es importante eso. Bueno, dice ahí, tan cierto como las promesas del Señor se habían cumplido fielmente en cuanto a la bendición de Israel, Ujú. las maldiciones del pacto también serían realidad si ellos lo quebrantaban. Así es. O sea, así como Dios es tanto amor, también es un Dios justo y la Biblia dice un fuego consumidor. Fuego. Y como entendemos, Dios no puede pasar por alto las cosas que nosotros pudiéramos estar haciendo mal. Porque un caso bastante, ¿verdad?, importante fue cuando Moisés golpeó la roca 3 veces. Exactamente. Recordemos que hace unas lecciones estudiamos que Dios declara la guerra al pecado, No al pecador. no al pecador. Así es. Pero si, y esto no estamos hablando que Dios odiaba a los cananeos y amaba a Israel, sino que ellos estaban sufriendo las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Así es. Israel recibió la bendición, pero si Israel también, al igual que Acán, cometía pecado, debía sufrir las consecuencias. Así es. Y muchos miembros del pueblo de Israel sufrieron consecuencias de la ira del Señor porque se apartaron estando dentro del pueblo. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta porque aunque estemos dentro de la iglesia, si nosotros no estamos haciendo lo correcto, la ira de Dios va a venir sobre nosotros. Vamos a recibir las consecuencias de nuestros actos, Así es. ¿verdad? Sí. Porque en el caso de la destrucción final que se habla en Apocalipsis 20, Mateo 25 dice que el lago de fuego fue preparado para el diablo y su sangre. Así es. El Señor nunca pensó En la humanidad. en la humanidad. Así es. Pero también dice que en Apocalipsis 20 que van a haber un montonada de gente ahí. Así Porque es. no se separaron del pecado. Dios tiene que erradicar esto algún día. Mira lo que dice aquí, Israel debía decidir si haría de las gloriosas certezas del pasado el fundamento para afrontar el futuro. Así es. O sea, las cosas que uno vive o que el Señor dejó, acuérdense que el apóstol, Pablo, dice que las cosas que fueron antes escritas Sí. para nuestra enseñanza, o sea, tomemos lo bueno. Así es. O sea, no hay que estar recordando el pasado y nosotros somos al revés. Las malas cosas las recordamos de por vida. Y las las bendiciones buenas del Señor las olvidamos las rápido. olvidamos rápido. Pero nosotros no debe ser así. Dice, y la hermana Guay lo dice, ¿te acuerdas? No debemos temer al futuro. A menos que olvidemos cómo Dios. Lo que Dios ha hecho en el pasado. Correcto. Y eso es lo que dice. Así como Dios cumplió tan certeramente estas cosas en el pasado, las hará hoy en día con nosotros. Así es. Porque Él no se cansa de estar a favor de todos aquellos que le busquen. A primera vista, la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios parece incompatible con la afirmación de que Él es amor. Moisés Juan 3:16 y 1 Juan 4:8. Sin embargo, es precisamente a la luz de la ira de Dios como la doctrina bíblica de su amor adquiere mayor relevancia. Amén. En primer lugar, La Biblia presenta a Dios como amoroso, paciente, abnegado y dispuesto a perdonar. Éxodo 34:6, Miqueas 7:10, 18. sin la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado y el mal. Su ira nunca es una reacción emocional o vengativa o impredecible, porque el Nuevo Testamento enseña que Cristo se hizo pecado por nosotros y que hemos sido reconciliados con Dios mediante su muerte. Quien crea en Él no tendrá que hacer frente a la ira de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es el concepto de la ira de Dios entonces? Bueno, el concepto de la ira de Dios lo presenta como juez justo del universo
que defiende la causa de la justicia. Amén. Dios solamente está aplicando las consecuencias de lo que tú ya decidiste. O aplica resultado o aplica consecuencias, ¿verdad? Así que familia, nosotros estamos a tiempo, podemos mejorar con la ayuda del Señor y decir, Señor, es verdad, he hecho lo malo ante tus ojos, pero aquí estoy. Estoy aquí porque necesito que me renueves, que me restaure, porque es el único que puede hacer eso. Nosotros no podemos hacer nada. Y reconociendo esa condición, lo único que te queda es aferrarte a Dios. Aferrarte a Dios, que es lo que dice el jueves 18 de diciembre, ¿verdad? Aférrate a Dios. Así. Y la única forma, César, en que Israel podía evitar la tentación de la idolatría y la ira de Dios, no era recordando constantemente lo que el pacto estipulaba que no debía hacer, sino más bien fomentando una lealtad consciente y constante al Señor. sino fomentando una lealtad consciente, porque tienes que estar consciente de que tienes que ser, y constante. A cada momento. A cada momento. ¿Verdad? Qué tremendo, familia. Es similar al pacto matrimonial. Sí, claro. Ahora, el mismo verbo traducido como fueron fieles al Señor en Deuteronomio 4:4 se utiliza también para describir el pacto matrimonial que se pretendía que existiera entre los cónyuges, en Génesis 2:24. O la lealtad de Ruth a Noemí con su nuera, ¿verdad? Con su suegra, en Ruth 1:14. Y es importante señalar que según la evaluación de Josué, tal fidelidad había caracterizado a Israel como una nación hasta el día de hoy. Así es. Pero es interesante que Josué exhorta a Israel a amar al Señor. Josué 23:11. Deuteronomio 6:5 dice que al Señor tu Dios amarás. Ahora, el amor no puede forzarse. Así es. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué te lo mandan a amar? Dice, amarás al Señor tu Dios. Ahora, esa expresión, César, no la podemos ver como un mandato o como una orden, sino como una motivación. Ama al Señor, César. O sea, hay que ver la forma en cómo podemos decir. Porque si yo te digo, amarás al Señor, o sea, es una expresión directa de una orden. Pero cuando te dicen, amarás al Señor tu Dios, te está recordando de que debes también darle amor al Señor. Pero yo preguntaría, ¿cómo le doy amor al Señor si no lo siento? Bueno, está fácil, porque nosotros para poder darle amor al Señor tenemos que primero conocer a Dios. Tú no puedes darle amor a tu esposa sin antes de conocerla. No puedes darle amor a alguien que no has conocido. O sea, es imposible que nosotros... Yo te puedo decir, yo amo a los seres humanos, está bien, tú los amas. Pero lo estás diciendo así, pero a fulano lo conoces. No lo conozco. ¿Lo amas? No lo amo. O sea, tenemos que tener una relación. Eso es importante. Aquí nos dice que Josué 23:11, ¿verdad? Que es extremadamente enfático. Dice él, tengan cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios. Dice la versión de la Biblia latinoamericana. La palabra dice ahí, que es amor, puede referirse a una amplia gama de afectos humanos. Pero si lo entendemos el amor de Dios como un compromiso consciente y como devoción a Él, es posible exigirlo sin violar la verdad de la esencia, ¿no? Ahora, ¿cómo amamos a Dios? Y ahí está la respuesta. Dios siempre quiso la obediencia a sus mandamientos, ¿verdad? Que eso surgiera de manera natural y espontánea de una relación personal con Él. Que es lo que tú decías, yo conozco al Señor y ahora yo decido obedecer, basado en lo que Él hizo por su pueblo como demostración de su gran misericordia y amor. Jesús dijo, si ustedes me aman, ustedes deben demostrarlo guardando mis mandamientos. Por eso es importante que entendamos que el mandamiento de amar a Dios también expresa la naturaleza mutua, pero no simétrica, ¿verdad? Del amor divino. Dios desea entrar en una relación íntima y personal con cada persona que corresponda a su amor. En consecuencia, su amor para con todos constituye el marco para la manifestación de nuestro amor voluntario y mutuo.
Es decir, después de que nosotros entendemos que necesitamos pasar tiempo con Dios, entonces comenzamos a experimentar el amar a Dios. Sí, y no se trata de un sentimiento que el corazón, que mariposita en el estómago y esas cosas, No. sino que tú entiendes el asunto y dices, no, yo voy a serle fiel a Dios por todo lo que Él ha hecho. Ahora entiendo. ¿Verdad? Y entonces tú tomas la decisión. Hemos hablado de decidir, de decidir y decir, y eso todavía continúa en la última lección. En la última lección, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, importante. De elegir servir al Señor. César, fíjate que cuando nosotros entendemos esto acerca de amar a Dios, nosotros tenemos que verlo como una manera, cuando decimos amar a Dios o cuando decidimos amar a Dios, nosotros tenemos que entender que es olvidando todo aquello que nosotros teníamos en nuestro corazón que no le agradaban al Señor. O sea, que para amar a Dios nosotros necesitamos ser limpios por Él primero. Eso es lo que te iba a decir. Si yo necesito olvidar eso, necesito la obra del Espíritu Santo para que pueda... Así es, para que pueda orar y sacarte todo aquello que ya no lo necesitas, porque ahora vas a honrar al Señor en todos tus actos, en todas tus palabras, en tu Se me comportamiento. viene ahorita a la mente cuando tú borras todo lo del teléfono, ¿cómo se le llama? Ajá, haces un formateo. Lo formateas. Sí. Necesitamos un formateo del corazón. Del corazón, para que podamos nosotros tener solo lo que el Señor ha puesto en nosotros. Jesús dio un mandamiento nuevo a sus discípulos. ¿En qué sentido era este mandamiento nuevo y antiguo al mismo tiempo? Bueno, dice el comentario bíblico en esto de ahí, Juan 13:34, que el mandamiento no era nuevo, ¿verdad? Porque ya lo había dicho la Biblia en Levítico 19:18 y también, como vimos ahí en Deuteronomio 6:5. El mandamiento era nuevo porque el sentido que le daba a Jesús, ¿verdad? En lo que él había ahora mostrado del amor de Dios, el sentido, el aspecto, la manera en que lo había mostrado, de esa manera era nuevo, porque ellos entendían mejor ahora a Dios. Claro. No como antes, que a veces yo recuerdo que, no sé cuántos de ustedes le pasó, unos pequeños le decían en Semana Santa no hagas tal cosa porque a Dios está abajo, te golpea, hay un montón de cosas. No comas carne toda la semana. Y entonces, pero uno entiende, ¿no? Ahora que leo la Biblia y comprendo el amor de Dios, no actúo de esa manera. Sino que ahora actúas consciente, porque es importante esa palabra, consciente de que a quien vas a agradar es a Dios, no a ti mismo. O sea, estoy haciendo lo mismo, pero lo estoy haciendo de la manera correcta. Así es. Porque he aprendido más, ¿no? Qué maravilloso. Bueno, pasamos al día viernes 19 de diciembre, César, y aquí encontramos dos citas muy buenas para que nos ayudarán, mejor dicho, ¿verdad?, a nuestra preparación. Patriarcas y Profetas dice en la página 499 y en la página 500. ¿Dice César la primera cita? Sí, es interesante, pónganle sentido a esto porque dice, Satanás engaña a muchos con la plausible teoría de que el amor de Dios por sus hijos es tan grande que excusará el pecado de ellos. Él asevera que si bien los amenazas con las amenazas de la palabra de Dios están para servir a ciertos propósitos en su gobierno moral, pero que nunca se van a cumplir literalmente. Este es otro extremo, ¿verdad? Sí. Dios nos ama tanto que todos nos vamos a salvar. Así es. Pero en todos sus tratos con los seres que creó, Dios ha mantenido los principios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero carácter. Demostró que sus verdaderas consecuencias son la miseria y la muerte. Nunca existió el perdón incondicional del pecado. ¿Y qué dice ella? Ni existirá jamás. Entonces, un perdón de esta naturaleza sería abandonar los principios de la justicia que constituyen los fundamentos mismos del gobierno de Dios. Llenaría de consternación al universo inmaculado. Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado, y si estas advertencias no fueran de verdad, ¿cómo podríamos estar seguros entonces que sus promesas se van a cumplir? Así, la mal llamada benevolencia, que sería hacer a un lado la justicia, no es benevolencia, sino debilidad. Qué maravillosa esta cita, porque nos enseña, César, de que nosotros no podemos ser extremistas, ni a un lado ni al otro. Así. ¿Verdad? Tenemos que tener un equilibrio.
Ahora, Dios tiene el poder para limpiarnos del pecado, siempre y cuando tú estés dispuesto, siempre y cuando tú decidas conscientemente Sí. y que reconozcas que necesitas. Pero si no, el Señor no te puede obligar, no lo va a hacer, ¿verdad? Así. Mira lo que dice aquí. Dios es quien da la vida. Eso no lo podemos quitar. Sí. Dios es quien da la vida. Desde el principio, todas sus leyes fueron ordenadas para favorecer la vida. Es decir, que la obediencia a la ley no es para que tú te mueras, es para que tú vivas. Dice más, pero el pecado destruyó sorpresivamente el orden que Dios había establecido. Y como consecuencia vino la discordia. Mientras existe el pecado, los sufrimientos y la muerte serán inevitables. Así. No vamos a poder evitar que alguien fallezca o que nosotros podamos fallecer. ¿Saben? Creo que Adán, no solamente con ver aquellos 2 cabritos que el Señor tomó para hacer los vestidos de ellos, sino que Adán nunca había visto caer una hoja de un árbol. Imagínate cuando vio caer la primera hoja de un árbol. Ese hombre tuvo que soltar su llanto. ¿Me entiendes? O sea, el pecado. Dice más. Ahora, vino la discordia, pero no se lo hemos leído. Dice, los sufrimientos y la muerte serán inevitables. Únicamente, qué tremendo, porque aquí, si no existiría este punto seguido, nosotros estaríamos muertos. Estaríamos perdidos. Hasta ahí estaríamos perdidos. Pero dice algo, únicamente porque el Redentor llevó en nuestro lugar, ¿qué cosa? La maldición del pecado. Puede el hombre esperar escapar en su propia persona a sus funestos resultados, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir esto? Que a pesar de que el pecado entró a la humanidad, entró y hizo un desorden, como dice ahí, ocasionó grandes cambios, no solamente en el planeta Tierra, sino que en el universo, porque los ángeles están pendientes de qué está pasando. Somos un espectáculo. Pero a pesar de todo eso, Cristo decidió, porque hablamos de decidir, Cristo decidió arreglar este problema. Y ahora, ¿cómo decidió eso? O sea, ¿qué tenía que hacer? Dice aquí, ocupando nuestro lugar. Así es. Y Imagínate. bueno, siempre hablando de decidir, hemos dicho, usted no se puede quedar con qué bonito escuchar, que con un bonito ver, usted tiene que decidir. Decidir. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y por eso la lección que viene Néstor, hablando en la última, la lección número 13, Josué le dice, elijan ustedes a quién van a servir. Así Decidan de una vez, lo mismo que le dijo Elías, ¿te acuerdas? Lo mismo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Sí. Si Jehová es, seguir a Jehová, y si crees que vale es Dios, pues seguir a Dios, decidite de una sola vez. Así. Porque no puedes estar en 2 años. No puedes estar. Familia, gracias por acompañarnos en este hermoso repaso. Recordemos que Dios está dispuesto a socorrernos, está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a cambiar nuestro estilo de vida, a cambiar nuestros pensamientos. Todos los patrones mentales Él los quiere cambiar para que nosotros podamos llegar a esa tierra prometida que Él tiene preparada para nosotros. Jesús dijo, voy pues a preparar lugares para vosotros. O sea, no es solamente que Él nos fue a preparar, Él quiere que nosotros estemos allá con Él. Así que podamos nosotros tomar en cuenta los planes de Dios para nosotros. Así ¿verdad? es. Porque tú puedes hacer muchos planes, César, tú puedes tener planes grandes, proyectos y sueños, pero no puedes dejar de un lado lo que Dios tiene preparado para ti, porque los planes de Dios son mejores. Así, recuerden que Dios no va a llevar a nadie a la fuerza. Así es. Tiene que decidir conscientemente a aceptar al Señor Jesús, porque es el único pasaporte que tenemos para poder estar un día con el Señor. Amén. Gracias, familia. Recuerden de suscribirse al canal, compartan este video, hagan sus comentarios aquí en el canal de YouTube y nos vemos, ¿verdad?, en nuestra última lección de este año 2025. Elijan hoy, ¿verdad? Así que, César, nos despides en oración.
Oremos, nuestro Dios y Padre, muchas gracias, porque como decía el profeta Samuel, hasta aquí nos has ayudado. Amén. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, por todos sus cuidados. Oramos, Padre, para que continúes con nosotros, para que vayas delante, para que, oh Dios, nos indiques el camino que hemos de seguir, para que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad para seguirte y obedecer. Amén. Señor, guárdanos de tantas cosas que este mundo tiene. Y oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo nos selle, nos transforme para vida eterna. Señor, oramos por cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de este programa, Sí, Señor. para que ellos también se decidan conscientemente en servir y en participar en esta obra, Señor, de la proclamación del Evangelio. Sobre todo, Padre, bendícelos, bendice a sus familias también, para que la salvación sea extensiva a cada uno de ellos. Amén. Por tu gracia, Señor, consérvanos fieles hasta verte venir en gloria. Sí, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.